Y si tomamos en cuenta lo que nos acaban de comentar Tomás y Mario, ¿se puede evitar que en estas condiciones de que estamos viviendo en todas las ciudades, no solo de México, sino del mundo, no se genere violencia? Porque el estar varios días, varias semanas, que ya es lo que se está sumando, de que no pueden salir, de que no se pueden realizar las actividades cotidianas, ir a la escuela, ir a trabajar, salir a tomar un café con los amigos, salir a caminar al jardín de la colonia. Entonces empieza uno a enojar y no sabe uno con quién, pero se desquita con el que está más cercano, y en Eh, muchos casos pues es la esposa o son los hijos los que reciben toda esa agresión. Sí, y ahora se ha Tomás. aumentado la violencia familiar en algunos países donde esto es muy estricto. Y pues sí, claro, se necesita, es una habilidad que se tiene que aprender y ha pasado muy poco tiempo en esta situación como para que las personas estén en posibilidad de entablar un diálogo cordial, permanente, con quienes están confinados, con los otros, con los que está confinada la persona. Eh, ¿Recuerdan ustedes ese detalle ocurrido en España y concretamente en Madrid, de cómo la gente salía al balcón o cantaba o se saludaba o se reía unos con otros? Una forma de bajar un poco la tensión que significa el encierro. Entonces, aparecía en el mundo esa noticia de cómo esta gente se, se asoma al balcón, intercambia palabras con algunos otros y está aligerando el ánimo después de tanto tiempo de encierro, y que no se vaya acumulando la violencia física, la violencia intrafamiliar. Es con eso los descarga. Esto lo vi procedente de España. Y aquí en México ya se informó que las denuncias por violencia familiar, principalmente contra mujeres y niños, aumentaron en México desde que inició el confinamiento, aunque algunas autoridades niegan ese aumento y se dice que el promedio de casos presentados es el mismo desde antes de la pandemia, pues no, otros que están más cerca de los lugares en donde se denuncia, donde se presenta la queja, señalan que sí, ha aumentado. Y desde luego lo que acabamos de señalar es muy cierto. El no tener el dinero, primero que nada, debe ser un factor que violenta, que hace enojar al responsable de la familia. Segunda, el estar todos los días con el mismo paisaje puede resultar que altere a muchas personas. Y la falta de una actividad concreta, no sé, el haberse programado para levantarse y hacer un ejercicio todos o hacer una actividad dentro del hogar, también va generando enojo, va generando violencia. Se dice que desde que inició la Jornada Nacional de Confinamiento se han abierto más de 20,000 carpetas de investigación por violencia familiar, que es un aumento de febrero a marzo, al mes de abril, del 13.7%. Es mucho, es un gran aumento. ¿Y cuánto hace de que las mujeres protestaron contra la violencia machista? ¿Cuánto hace de esto que, eh, que utilizaron, y eso quedó allí como anécdota curiosa, que utilizaron diamantina, regaban esa
pues no sé, sustancia, y hablaban y peroraban y manchaban algunos monumentos públicos, pero que eso no iba a tener buenos resultados, sobre todo, como les he dicho, desde otros lugares donde tengo voz pública, cuiden a su aliado principal. Es el pueblo, es la gente, son las masas, cuídenlas, no agredan a las masas, que cuando ustedes terminan su manifestación no dejen gente enojada porque hicieron esta desmesura, porque hicieron esta otra. No, que les agradezcan tantas cosas los individuos que están cerca de ustedes. En fin, esa situación es grave. Yo sí registro cuántas violaciones a los derechos humanos de la mujer, cuántas violencia intrafamiliar, todo esto debido a cuando no tiene suficiente imaginación un individuo, porque el día de hoy vi una foto en donde dice fulano de tal, un atleta, revela su rutina y está él semi arrodillado haciendo estiramientos. Eso lo podemos hacer nosotros y bajar un poco la tensión natural de esa especie de claustrofobia para muchos que no resisten el encierro. Yo estaría todo el tiempo en encierro y no me pesaría, porque tiene uno un poco de imaginación, tiene uno libros, tiene una forma de reflexionar, en fin, pero esa es la situación incómoda de estos hombres que así recurren a la violencia intrafamiliar. Pero, Mario, no sería... Hay un anuncio argentino en la televisión donde dice, vete a tu casa y mantente en ella, enciérrate en tu casa para ayudar a combatir los efectos o que se esparza la enfermedad que estamos sufriendo. Y preguntan ahí mismo, ¿y los que no tienen casa? Y salen las estadísticas de Argentina, de personas que no tienen un departamento, una casa con vista a ningún lado, ¿no? Sino que viven en Cartolandia, que lo llaman ellos, en lugares de veras muy precarios. Y eso sucede en todos lados. Hay una proporción muy elevada de la población a la que no pueden aplicarse las recomendaciones que se hacen en la publicidad, porque precisamente no tienen una casa como nos la imaginamos los de la clase media, ¿no? Con su sala, su comedor, sus recámaras, no. Viven en un cuarto único, en medio de muebles improvisados o con materiales también no definitivos, sino láminas de cartón o láminas de yeso en placas. Entonces, esta gente, ¿qué puede hacer? Y llegan ahí una serie de recomendaciones que finalmente pues se refieren a la necesidad de resolver el problema de fondo, de que tener una población con techo, con un alojamiento que les sirva a todos. Sabemos que hay una gran parte de la población que no puede obedecer estas recomendaciones por su pobreza. Y pues vivimos en círculos y en zonas privilegiadas, pero de vez en cuando tenemos noticias que nos llegan desde ese otro México,
donde la pobreza y la carencia son la norma. Mario, ¿y entonces sería prudente que se hicieran leyes más rígidas para castigar a los que manifiestan esa conducta de violencia familiar? Bueno, yo creo que no es tanto lo rígido de la ley, sino la posibilidad de que la víctima pueda hacer algo al respecto y pueda tener ayuda en una determinada situación en que ella sola no pueda hacer frente a una agresión. Pero no ese es el problema es que no se entiende que estos problemas se agravan sobre todo en lugares donde la carencia es la norma y no la abundancia. Y es lo que no se toma en muchas visiones publicitarias de la autoridad y de los medios en general.